También es importante trabajar la respiración. Es muy importante que seas consciente de que nuestra respiración tiene 4 movimientos. Inspiración, pausa, expiración, pausa. Para que nos hagamos una idea, la expiración nos debería durar, mientras que nosotros contamos mentalmente hasta 4, la primera pausa mientras contamos hasta 3, y la expiración mientras contamos hasta 6. De tal manera que la expiración siempre ha de ser un 50% más larga que la inspiración. Para ser más conscientes de que cogemos el aire desde el diafragma, es importante ponemos la mano a la altura del diafragma, apretamos ligeramente y ahora sí, cogemos aire, 1, 2, 3, 4, aguantamos el aire, 1, 2, 3 y soltamos despacio hasta 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. Ahora vamos a trabajar la respiración partiendo diferentes movimientos en la inspiración y en la expiración. Lo primero que te voy a pedir es que expiramos de una sola vez, pero en la expiración vamos a hacer una pausa intermedia. De tal manera que sería inspiro, pausa, expiro, pausa, expiro. Cogemos aire, expiro. Muy bien, perfecto. Ahora hacemos inspiro, pero hacemos 2 pausas en la expiración. Inspiro, pausa y empezamos. Expiro, pausa, expiro, pausa, expiro, pausa. Ahora vamos a hacer las pausas en la inspiración. Vamos a expirar en 2 tiempos. Vamos allá, cogemos aire, inspiro, pausa, inspiro y expiro en un solo soplo. Muy bien. Ahora hacemos 2 pausas en la inspiración. Inspiro, pausa, inspiro, pausa y expiramos en un solo soplo. Este ejercicio tú misma puedes ir combinando, haciendo 2 inspiraciones, 2 expiraciones, una expiración, puedes hacer tú las combinaciones que quieras.